bonitas plantas. ¿Son para regalarlas a alguien especial? Si por alguien especial te refieres a mí mismo, pues sí. Entonces sí, ¿eh? De camino para acá pasé por el mercado de plantas y flores y pues me las quise comprar para cuando llegara a casa, pues adornar, ¿no? Tener un pedazo de naturaleza en casa ayuda a sentirse así como reconfortado, ¿no? Ay, no pudiste haberlo dicho mejor, ¿eh? Yo soy una gustosa de tener plantas en mi casa porque además son un gran elemento decorativo. Le dan esa sensación de belleza y estética que difícilmente se obtiene con otro objeto. Acabas de mencionar una palabra que me parece fundamental, Dimara, ¿eh? Estética. A veces me parece que esa palabra se usa muy a la ligera, como que parece que tiene que ver con la vanidad y lo superficial. Pero el concepto de estética es mucho más profundo y complejo que eso, ¿eh? Estoy muy de acuerdo, Ernesto. Estética es una palabra que tiene dos orígenes, ambos del griego y luego retomados por el latín. Las dos raíces llegan a un resultado bastante similar, que es conocimiento que se adquiere por los sentidos. Es así que la estética es aquello que percibimos, pero que también es asociado con la belleza, con lo artístico y con lo elegante. Como cuando apreciamos las plantas que nos parecen estéticas, ¿no? Es decir, apreciamos su belleza, pero además la estética es un conjunto de elementos temáticos que caracterizan un determinado autor o movimiento artístico. Andamos con muchas definiciones, Ernesto. Ay, tú me dirás, ¿qué tiene que ver todo esto con las matemáticas? Bueno, sí. Tengo una hipótesis, pero quisiera ver a dónde sigues con todo esto. Bueno, en el programa de hoy hablaremos de las matemáticas de dos corrientes artísticas, aunque una de ellas más bien es una corriente filosófica que impactó en el arte. Me imagino que esas plantas tienen algo que ver, ¿no? A ver, déjame adivinar. A ver. Plantas, arte, estética. Art Nouveau. Elemental, Ismara, ¿sí? ¿Y cuál es la otra corriente de la que hablaremos? A ver, espera, voy a adivinar. Me imagino que vamos a ir cronológicamente, ¿no? Sí, sí. Ok, muy bien. Entonces, esta segunda fue después del Art Nouveau y además dijiste que más que una corriente artística fue una corriente filosófica que impactó en el arte. ¿El Bauhaus? Ismara, más que estar aquí en el programa de pensamiento matemático, nos deberíamos ir a competir en esos juegos de cultura general para ganar algo de dinerito. Yo soy tu representante y tú contestas las preguntas, Ismara. No, cálmate, ¿cómo crees? Mejor vamos a ver la siguiente información. El Art Nouveau, que en español significa arte nueva y que también es llamado modernismo, es un estilo artístico, arquitectónico y de artes decorativas que surgió a finales del siglo XIX, cuya inspiración principal era la naturaleza. Si revisamos sus propuestas, de esta corriente sobresale el uso de curvas, sobre todo en las figuras de plantas y flores, pero también en la herrería o en la madera, que emula justamente a todos los estudios en botánica y zoología que preponderaron en la época, gracias a naturalistas como Ernst Haeckel, por ejemplo. El uso de estas figuras da un sentido de dinamismo y movimiento, justamente porque el Art Nouveau propuso romper con un estilo artístico llamado el arte académico, que mantenía reglas estrictas sobre lo que debía ser considerado artístico, estético y bello. Asimismo, esta ruptura con el pasado también se daba en los materiales, pues esta nueva corriente artística propuso el uso novedoso de la cerámica, el hierro y el vidrio de una manera que apelaba el uso de formas que antes no habían sido utilizadas. Esto como resultado de que los diseñadores de esta corriente buscaron sintetizar el arte con la manufactura, con la idea de que el arte fuera un trabajo total o unificado. Es así que el Art Nouveau fue una metáfora para hablar de la libertad y de la liberación, tanto de los artistas como de sus admiradores, del peso de la tradición artística del pasado. ¿Qué relación puede haber entre las matemáticas y esta corriente artística? Si consideramos que las matemáticas describen a la naturaleza y que el Art Nouveau es una representación de las formas que vemos en el medio ambiente, entonces podríamos considerar una unidad en todas ellas. Sin embargo, pondremos un ejemplo en específico. El artista Koloman Moser fue uno de los grandes íconos del arte gráfico y fundadores de la escuela conocida como los Talleres de Viena en Austria, a principios del siglo XX, cuando el Art Nouveau estaba en su momento más álgido.
Dicha escuela buscaba despertar la creatividad individual y que los artistas fueran productores de obras cargadas de belleza. Gran ejemplo que impuso Koloman Moser, pues en 1902 publicó una de sus obras más importantes, el libro Die Quelle. Este es un catálogo de diseños gráficos para papeles tapiz y telas con figuras geométricas y teselaciones. Tal como lo vimos en nuestro episodio sobre teselaciones de Penrose, recordaremos que una teselación es un patrón repetitivo de polígonos que cubren un plano. Para que sea considerada como tal, que el acomodo de dichas figuras geométricas no debe tener espacios vacíos o huecos entre ellas, pero las figuras tampoco deben superponerse entre sí. Además de destacar en su obra de patrones, Kolo, como se le conocía de cariño, también diseñó en cerámica y porcelana, metal y vidrio, joyas y muebles. En todas sus obras destacan los patrones geométricos, las formas sencillas y de líneas simples. Koloman Moser formó parte del grupo de 19 artistas llamado Secesión Vienesa. Otro de los artistas pertenecientes a esta escuela de pensamiento fue Gustav Klimt, quien también hizo gran uso de las formas geométricas dentro de sus obras. Otra corriente artística de la época fue el cubismo, que impactó en la pintura, la música y la literatura. Su postura principal es la de analizar los objetos, separarlos en sus componentes y reacomodarlos de una manera abstracta. Pablo Picasso es uno de los grandes exponentes de esta influencia artística y un mexicano, Diego Rivera, también incursionó en este movimiento. Como si el cubismo no fuera lo suficientemente geométrico y matemático, de la suma con la corriente de la Secesión vienesa surgió otro movimiento artístico, el Art Deco. El Art Deco es también un estilo artístico que impacta en la arquitectura, el diseño y el arte gráfico en general. Se puede ver retratado en edificios, muebles, joyas, autos y demás objetos de la vida cotidiana de la primera parte del siglo XX. Esta corriente también sigue patrones bien establecidos, pues toma las formas geométricas del cubismo y de la escuela vienesa. Mientras que el propósito del Art Nouveau era destacar formas curvas que reinterpretaban a la naturaleza, el Art Deco destacaba líneas rectas y superficies pulidas. Estas formas geométricas buscaban reflejar la ideología del Art Deco, una de un mundo lujoso, exuberante y de progreso tecnológico. Es así que nos resultaría imposible comprender al Art Deco sin entender el cubismo y el arte de origen vienés, lo mismo que al Art Nouveau y sus ideales. ¿Existirá una razón por la cual la humanidad cambia sus corrientes artísticas? ¿Las matemáticas tendrán alguna relación con estos cambios ideológicos artísticos? El día de hoy estamos con el maestro Marcos Massari Giriart, que es exdirector de la Facultad de Arquitectura. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido al programa. Muy bien, gracias. Muy buen día a ti y a tu auditorio. Sabemos que el Art Nouveau se basa en imitar a la naturaleza y sabemos que las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza. ¿Cómo se integran las matemáticas con el Art Nouveau y su representación de la naturaleza? Bueno, creo que es importante hablar que en la arquitectura, al igual que en el arte, nosotros hablamos de una especie como de curva, ¿sí? Una curva que tiene altibajos y que a lo largo de la historia ha venido cambiando. Tenemos siempre corrientes que son formales y correctamente geométricas, y luego tenemos corrientes que al contrario empiezan a desafiar esto, y esto se ha dado a lo largo de toda la historia, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir que para hablar del Art Nouveau tendríamos que hablar previamente del neoclasicismo y del uso de una geometría y de una racionalidad en la forma de construir. El Art Deco en realidad surge de la geometría, es un estilo que surge y así históricamente está clasificado desde el punto de vista del arte, del tallo de una violeta. Se considera incluso un arte enfermizo, porque es el arte que responde al romanticismo. Este romanticismo del ser amado, de la tumba y el ángel o la amada llorando al ser amado, que habla de una forma romántica de entender la realidad y que aspira a encontrar, entre otras cosas, esta razón de ser
en una nueva forma de interpretar la realidad. O sea, vamos contra el realismo y entendemos entonces que la geometría del Art Nouveau es una geometría que se basa básicamente en el manejo de las formas curvas. Sabemos que después del Art Nouveau llegó el Art Deco, pero ¿por qué existió este cambio? ¿Cuál es la transformación geométrica entre estas dos corrientes? Bueno, el Art Deco es, como lo dice su nombre, es desde luego también un trabajo de ornamentación originalmente. El Art Deco en realidad regresa a las geometrías puras, a las líneas rectas y al establecimiento de un vínculo entre la geometría pura y la arquitectura. En México tiene un aspecto fundamental. El Art Deco está vinculado a las formas geométricas que se manejaron en la arquitectura prehispánica. Y cuando el Art Deco llega a México, estamos hablando del periodo posrevolucionario. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos buscando una identidad en nuestra arquitectura. Y esta identidad la encontramos buscando en nuestras raíces, y la raíz que no tiene que ver con Europa, ni con España, ni con Francia, como fue en la época de Porfirio Díaz. Tendríamos que hablar del Art Deco y su relación con la arquitectura prehispánica. Y bueno, después de estas dos corrientes llegó la Bauhaus. ¿Qué figuras geométricas predominan en esta corriente? Hablar del Bauhaus no es hablar de un estilo, es hablar de una escuela. Una escuela que generó algo muy interesante. Esta escuela lo que formaba era la gente en todas las artes, no solo en arquitectura. Y una de las cuestiones importantes de la Bauhaus es que lo que buscaban era generar una escuela en una corriente, y finalmente se establece una corriente arquitectónica que en realidad está asociada a una escuela de racionalización de la arquitectura. Y es por eso que en realidad se empieza a establecer un vínculo entre, por ejemplo, Mies van der Rohe, entre el menos es más, que nos habla de la forma de racionalizar tanto el manejo espacial como el manejo de los elementos. Entonces hablamos de una arquitectura en donde su geometría va a estar basada en la no ornamentación, o sea, iría opuesta totalmente a las corrientes de las que estamos hablando, la no ornamentación y encontrar una expresión formal a través de los elementos puros. Maestro, vamos a hacer una pausa en esta entrevista, pero quédese con nosotros, volvemos con usted en un momento y no se pierdan la siguiente información porque hablaremos un poquito más sobre el Bauhaus. La Bauhaus, tal como lo dijo nuestro académico invitado, se basa en formas abstractas y figuras geométricas simples, como rectángulos o círculos. Además, destaca el uso de colores primarios, esto es, el rojo, el amarillo y el azul, junto con el blanco y el negro. A través de las formas lineales y geométricas y del uso de colores básicos, se buscaba darle valor a lo simple y elemental. Veremos por qué. A diferencia del Art Nouveau, que se vale de curvas y figuras complejas, la Bauhaus carece de estas formas elaboradas y se limita a mantener las curvas en los bordes de sus muebles, edificios o en su tipografía. Parece un cambio radical entre el Art Nouveau y la Bauhaus y, sin embargo, entre una corriente artística y otra no hay ni 50 años de separación. ¿Qué es lo que hace que artistas con estilos tan radicales puedan incluso coexistir en el tiempo? La historia es la que nos puede dar una pista de esto, aunque, claro, la respuesta a esta pregunta es más compleja de lo que yo podré decir a continuación. Recordemos que el Art Nouveau estaba conformada por artistas que querían dejar atrás las reglas estrictas de lo que era considerado estético y más bien establecer sus propias normas basadas en la libertad que otorga la naturaleza. Años después del surgimiento de este movimiento artístico, se desató la Primera Guerra Mundial, un acontecimiento que cimbraría la manera de pensar de una buena parte del planeta. De esta transformación en la manera de concebir la realidad sería lo que llevaría a la conformación de la escuela Bauhaus. La Bauhaus fue fundada al final de la Primera Guerra Mundial en Alemania, tal vez el país más afectado por la guerra. Desde entonces es considerada como una corriente artística y filosófica que puso las bases de la arquitectura, el diseño gráfico y el industrial de nuestra era.
Menciono filosófica porque los artistas pertenecientes a la Bauhaus creían que la forma debe seguir la función, es decir, que es más importante que un objeto le provea un servicio a su usuario y que, de cumplirse esta regla, luego pueda ser considerado bello, armonioso. Es decir, que mientras un artista del Art Nouveau esperaría que su obra emulara a la naturaleza, un artista de la Bauhaus esperaría que su obra primero sirviera y de eso resultaría óptima. La Bauhaus pone entonces primero la satisfacción de las necesidades humanas, el minimalismo y la funcionalidad, pero no consideran el lujo. De allí que sea relevante comprender el momento histórico del que surge esta postura artística. La guerra hace conscientes a los artistas de la necesidad de comenzar de cero, de retomar aquello básico que nos hace humanos y también de lo que nos une en sociedad. Por esto la Bauhaus, más que ser una corriente artística, es una filosófica. El nombre también nos da una pista de esto. Bau significa construcción y Haus significa casa, por lo que la traducción de Bauhaus al español es escuela de construcción, aunque también se le ha conocido como la Casa de la Construcción Estatal. La intención de esta escuela es crear una nueva generación de creadores, sin distinciones sociales, entre los manufactureros y los artistas. El propósito es que arquitectos, escultores, pintores, todos los creativos son igualmente importantes en la creación artística. Antes de terminar, es importante considerar que el diseño y la propuesta gráfica de la Bauhaus predominó en todo lo que es considerada la creación artística, incluso en la tipografía, que es un estilo específico para crear letras. Estas formas rectas y curvas, simples y estilizadas, también se pueden ver en las letras que la escuela de Bauhaus propuso. Por todo esto, desde la creación de formas y figuras hasta la misma ideología, el nazismo consideró que esta escuela debía ser cerrada, algo que sucedió a finales de los años 30. Sus creadores migraron a otras partes del planeta y continuaron trabajando dentro de esta propuesta artística. Como hemos visto, detrás de la Bauhaus está la influencia del modernismo, también del momento social en el que se fundó. Y las matemáticas nunca le fueron ajenas a ninguna de estas corrientes artísticas y filosóficas. Continuamos con el maestro Marcos Massari Giriart. Maestro, ¿por qué surgen los cambios en la tendencia arquitectónica? ¿Hay algún patrón que podamos identificar en ello? Pues regresaría a esto que existe esta curva, ¿no? Esta curva en donde las artes en su evolución van generando diferentes corrientes que son formas de expresión. En las teorías del arte se dice que hay algunos genios que generan la fundamentación de nuevas corrientes y de nuevas formas de expresión. Y estas se van decantando a través del tiempo y a través de las sociedades. Hay que entender que la sociedad es la que finalmente le da la razón de ser al arte y a la arquitectura, y que las formas de expresión arquitectónica están asociadas directamente con una evolución hoy más cercana al uso de la tecnología, al manejo ambiental, que es una cuestión fundamental hoy en día también, pero siempre en relación a la atención de la sociedad. Y del Art Nouveau, Art Deco y el Bauhaus, ¿cuál diría que es su corriente favorita? Yo diría que la Bauhaus, y voy a decir por qué, porque la Bauhaus en realidad es una corriente de pensamiento. No es solo una escuela para hacer arquitectura, sino es una corriente de pensamiento que revolucionó al mundo entero, ¿sí? A diferencia del Art Deco, que yo digo vino de Europa y en qué lugares, particularmente en los Países Bajos, en París, cómo se empieza a generar todo esto. La Bauhaus tiene una influencia en todo el mundo. Y esto desde luego es una consecuencia también de las guerras en Europa, de la emigración de los arquitectos, pero sobre todo de la emigración de la forma de pensar. O sea, creo que el Bauhaus, además de ser una corriente arquitectónica, es una forma de pensamiento. Y esto es lo mejor a lo que podríamos aspirar, desde luego, como arquitectos, ¿no? Y como sociedad.
Maestro, muchísimas gracias por su tiempo y por hablarnos de estas corrientes y de su relación con las matemáticas. Y no se vayan, volvemos al final. Mara, me da la impresión de que hemos aprendido muchísimo sobre arte y matemáticas. Me siento inspirado y con ganas de poner las manos a la obra. Yo también, Ernesto. Aunque me costaría elegir una corriente artística, creo que por ahora me quedo con la de Bauhaus. Me parece muy buena idea esto de que lo más relevante sea la función y luego lo estético. Te propongo que tomemos un objeto que nos sirva de algo y lo transformemos, ¿te late? Usaremos la propuesta gráfica básica de la Bauhaus y vayamos a plasmarla ahí. Me parece una idea fenomenal. Para eso entonces habríamos que elegir un objeto que usemos y que podamos intervenir, ¿no? A mí se me ocurre que podría usar una hoja de papel para luego usarla de portada en el bloc de notas, por ejemplo. Ok. ¿Sí? Qué buena idea, mi hermana, sí. Yo creo que elegiré esta caja para luego ya ocuparla para guardar aquí objetos así muy importantes para mí. Bueno, para hacer nuestras intervenciones necesitaremos el siguiente material. Papel o cartón sobre el que se pueda pintar, una regla, lápiz, pinturas acrílicas o crayolas, o pueden utilizar colores como de color rojo, amarillo, azul, blanco y negro, pinceles, agua, trapito y bueno, manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra regla y trazar líneas rectas verticales, pero no necesariamente de una orilla de papel al otro. Ok. Tal vez podríamos trazar de la base de la hoja y dejar la línea sin que toque la otra base, Ok. ¿no? Nuestra intención será trazar rectángulos o cuadrados, pero no existe un patrón en particular. Aquí es donde entra su creatividad. Habrán de trazar los rectángulos que ustedes quieran, siempre respetando que sean líneas rectas y horizontales. Una vez que hemos terminado nuestros trazos rectos, vamos a pintar los rectángulos como queramos. Recordemos que los colores usados en la Bauhaus es el rojo, el azul, el amarillo, el blanco y el negro. Para seguir con la estética de esta escuela, lo que vamos a hacer es pintar los rectángulos de todos estos colores y las líneas van a ser negras. A ver, Mara, ¿cómo te quedó tu patroneo? A ver. Ay, muy bello, ¿eh? Sí, ¿verdad? Entonces lo vas a usar como portada para tu blog de notas, ¿no? Sí, recuerden que la función va primero que la estética. Este blog lo uso para la escuela, así que primero me sirve para tomar apuntes y luego le doy este uso artístico bello. Ah, muy bien. ¿Tú qué hiciste? Pues yo plasmé el patrón sobre esta caja, mira. Ay, Así esta me da gusto, así que voy a guardar mis objetos aquí, ¿no? claro, te quedó muy funcional y muy bella, ¿eh? Nosotros utilizamos una regla para trazar estos rectángulos, pero un diseñador o arquitecto profesional hubiera utilizado unas escuadras. Si ustedes quieren dedicarse a alguna de estas profesiones, en su formación académica seguro que les van a enseñar a utilizarlas. Pero si tienen dibujo técnico o alguna materia similar, pues ya la saben usar, ¿no? Seguro que hay varios en la audiencia que son más hábiles que nosotros. Es verdad, se me olvidaba que tenemos una audiencia que es mucho más práctica y hábil y artística que nosotros, ¿verdad? No, tampoco seas tan dura contigo misma. Mira qué bien nos quedaron nuestras obras de arte. Y de todas las corrientes artísticas que vimos, ¿cuál es tu preferida, Ernesto? Bauhaus. Sí, Sí, ¿a ti cuál te gustó más? sí, también Bauhaus. Nos encantaría que nos cuenten cuál ha sido la favorita de ustedes, el Art Nouveau o el Bauhaus. ¿O el Art Deco o el cubismo? O los artistas de origen vienés del siglo XX. O cualquiera, sin importar la corriente a la que pertenecieron. Porque si nos ponemos así de estrictos, pues también tenemos artistas que fueron eclécticos, como Diego Rivera, que fue cubista y muralista y muchas más. Otra cosa que también nos encantará que nos compartan es los objetos que intervinieron. Nosotros lo hicimos con esos objetos, pero ¿ustedes en qué lo hicieron? ¿Se te ocurre otro objeto que pudieran intervenir, Ernesto? Pues para variarle un poco el material, se me ocurre una bolsa de mandado, por ejemplo. Claro, es una muy buena idea. También puede ser algo más complejo como una vasija de cerámica, ¿no? ¿Qué tal? Uy, eso suena muy así elaborado. O sea, lo que sea, recuerden que nos encantará ver lo que hicieron. Para eso les dejamos las direcciones de nuestras redes sociales. Ahí nos podrán compartir fotos o ideas. Y también recuerden que pueden regresar a este contenido y visitar otros más en nuestra página oficial y en YouTube. Nos vemos Nos vemos pronto. pronto. Adiós. Bye, bye.